Bueno, el tema que nos faltaba ver era lo que les había comentado, ¿no? Cuidados paliativos. Los cuidados paliativos se definen como los cuidados activos y totales para las personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad avanzada, ¿no? Incurable, ¿no? Eh, Estos cuidados están relacionados básicamente a lo que es mejorar el dolor, o sea, mejorar el dolor, mejorar la calidad de vida con respecto, eh, no solamente dolor, o sea, no solamente del aspecto físico, sino también el aspecto psicológico, el aspecto espiritual, y no solo al paciente, sino también a todo el entorno familiar, ¿no? Entonces, se define como los cuidados activos y totales que se dan a los pacientes que tienen pues enfermedades avanzadas, ¿no? Enfermedades avanzadas e incurables, ¿no? Aliviando el sufrimiento físico, mental, social, espiritual y familiar, ¿no? Eh, pero los cuidados paliativos tienen sus bases en lo que es la atención en la humanización en salud. Acuérdense que en tiempos remotos, antes del advenimiento, antes de la aparición o el descubrimiento, por ejemplo, de los antibióticos, antes de la mejora de la tecnología que tenemos, ¿qué hacía el médico? El médico no curaba, básicamente aliviaba y acompañaba a los pacientes en su última etapa o en la etapa final de la vida, ¿no? Voy a ver si puede cargar. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Que no carga toda la pantalla completa. Ahí se ve un poco más grande. Sí, ¿no? Sí Sí, logran doctor. verlo. Entonces, los cuidados paliativos, como les digo, se basan en 5 pilares, ¿no? En lo que es humanización en salud. Eh, antes del advenimiento, pues, de los antibióticos, de la mejora tecnológica que tenemos, el médico básicamente aliviaba, ¿no? Y aliviaba y acompañaba a ese paciente en la etapa final de su vida, ¿no? Este es un cuadro que siempre lo pongo porque representa básicamente lo que hacía el médico en esa época, ¿no? Básicamente acompañaba al paciente hasta su última etapa de vida. Cosa que se fue dejando de lado, ¿no? Pero ¿y dónde lo hacía? Lo hacía en el domicilio, porque el paciente fallecía acompañado de la familia, rodeado de los hijos, los nietos, ¿no? Pero eso poco a poco fue cambiando los conceptos, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede? Los pacientes con enfermedades crónicas como cáncer avanzado o algunas otras enfermedades crónicas no oncológicas terminan falleciendo en el hospital cuando realmente no debería ser así, ¿no? Fallecen en el hospital solos porque generalmente no dejan entrar a la familia. ¿Qué hace la enfermera cuando un paciente está mal y ya saben que va a fallecer? Ponen un biombo ahí, un biombo blanco, lo encierran ahí y fallece solo, ¿no? Entonces, esas cosas no pueden suceder o no deben de suceder, ¿no? Acuérdense que lo que yo siempre le digo a la familia a los familiares de los pacientes, ¿no? Cuando uno nace, las familias, por ejemplo, cuando dentro del seno familiar van a ser una persona o van a ser un niño, ¿qué hace la familia? Se organiza, hace fiestas, hace baby shower, ¿no? Todas esas cosas. Y cuando viene un niño al mundo, hay una persona que lo recibe, ¿no? La enfermera, la obstetriz, qué sé yo, pero inmediatamente sale del vientre de la madre y es llevado hacia el regazo de la mamá, ¿no? Esa es en la etapa cuando iniciamos la vida. Pero ¿por qué no puede suceder lo mismo en la etapa final de la vida? ¿No? En la etapa final de la vida lo hemos descontextualizado, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que todo el mundo debe fallecer en el hospital,
debe fallecer en el hospital. Y eso no es así. Eso no es así, ¿no? El paciente con una enfermedad crónica diagnosticada y que sabemos que es, y sabemos que la enfermedad es quien se lo va a llevar al paciente, ¿no? Debe fallecer en el domicilio, ¿no? Debe fallecer en el domicilio, rodeado y acompañado de su familia. Es muy distinto que tú fallezcas de esa manera a que fallezca este, solo en el hospital o en el pasadizo de un hospital, ¿no? Donde nadie te tome en cuenta, ¿no? Entonces, es por eso que nuevamente se está volviendo al anterior, ¿no? A lo que inicialmente era, ¿no? A los pilares de lo que es la atención humanizada en salud, ¿no? Y esos 5 pilares son los siguientes, ¿no? La atención centralizada en la persona y la familia. No, no solamente se debe hablar con el paciente, porque acá cuando una persona tiene una enfermedad crónica avanzada, ya sea oncológica o no oncológica, no solamente se altera la persona, sino se altera todo el seno de la familia, todo el centro familiar, ¿no? Se ve alterado en su actividades diarias y todo, ¿no? Por eso la atención debe ser centrada en la persona y en la familia, ¿no? Toda la dinámica familiar, toda la dinámica familiar se altera, ¿no? Se ve alterada por esta situación. La atención debe ser segura y accesible, ¿no? Y oportuna. Segura y accesible, ¿por qué? Porque para aliviar generalmente el sufrimiento físico en estas personas necesitamos medicamentos de tipo opioide, ¿no? Y los opioides eh, son medicamentos que a veces son restringidos porque se sacan en recetas especiales, ¿no? Todo eso. Entonces, eh, hay veces no se puede, no todos los establecimientos de salud o en todos los niveles asistenciales hay este tipo de medicación. Entonces tenemos un gran problema en ese sentido, ¿no? Por eso debe ser segura, accesible y oportuna, ¿no? De nada sirve que yo, ¿se me está escuchando? Cierto. De Sí, sí, lo nada escucho sirve, pues, bien. ya. De nada sirve que yo le dé, por ejemplo, morfina, o sea, ha estado 4 meses con dolor y el último día que va a fallecer recién recibe la morfina. No, o sea, eso no ha sido accesible ni oportuno, ¿no? Lo oportuno es que ese paciente durante todo ese proceso de su enfermedad crónica no haya sentido dolor y sea manejado adecuadamente. El entorno debe ser respetuoso con los usos y costumbres, lógico. Hablar del tema de la muerte no es igual que hablar del tema de la muerte con el paciente, con la familia de la sierra o de la selva. Cada uno tiene una perspectiva distinta al tema de la muerte. Por ejemplo, en la sierra, en el área, por ejemplo, donde yo hice mi serum, eh, cuando una persona fallecía, hacían fiesta. Si eso lo hacemos en Lima, dirán que salvajes, cómo se divierten haciendo fiesta cuando una persona fallece, ¿no? Es distinto. Aquí estamos acostumbrados a llevarlo al velatorio y el muertito se queda ahí, el cadáver se queda a las 10 de la noche y ya no hay nadie, queda hasta el otro día. Eso sería un sacrilegio en las provincias, ¿no? El, el cadáver se vela en la casa, ¿no? El cadáver se vela en la casa, ¿no? Y está la familia todo el día, ¿no? Todo el día y toda la noche. Entonces son costumbres, ¿no? Son usos y costumbres, pues, ¿no? Que lamentablemente cada región o cada lugar lo tiene y se tiene que respetar. En la selva hablar del tema de la muerte es distinto que hablar de la sierra o el de la costa. La visión de la muerte es muy distinta en todos ellos. La información y comunicación debe ser comprensible, lógico, porque cuando yo doy información, por ejemplo, a un paciente, a un paciente o al familiar, cuando tiene, por ejemplo, una enfermedad crónica como cáncer, por ejemplo, uno tiene que utilizar generalmente las palabras o, o tratar de hablar de una forma que te entiendan, ¿no? Uno no debe ser tan técnico, ¿no? Para hablar, ¿no?
No le vas a decir que la biopsia salió pues un adenocarcinoma o no sé lo que se te ocurra, ¿no? Un NM de pulmón de células pequeñas, ¿no? Con inmunohistoquímica, qué sé yo, CPK con K20 positivo, ¿no? Cosas que no te van a entender, por ejemplo. Entonces debe ser lo más sencillo y clara cuando uno se comunica con la paciente, ¿no? La atención debe ser personalizada, ¿no? Aquí no se trata a pacientes, no se trata a personas. Cuando manejamos un paciente con dolor crónico, por ejemplo, con cáncer y con dolor crónico, la atención es personalizada, ¿no? No todos los pacientes con cáncer tienen el mismo tipo de dolor, no tienen la misma intensidad, la misma tipología. Entonces, el tratamiento debe ser individualizado. No todos los pacientes tienen las mismas comorbilidades también, ¿no? Entonces, debe ser atendido. Entonces, estos son los 5 pilares de lo que es la humanización en la atención de salud, ¿no? La muerte esta figura siempre me gusta colocarlo porque eh, representa lo que actualmente nosotros hacemos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el médico está luchando, ¿no? Contra la muerte y el paciente está, en vez de ayudarle al médico, el paciente está jalando para que la muerte se lo lleve, ¿no? Parece anecdótico, ¿no? Lamentablemente a nosotros desde pregrado nos han enseñado que nosotros vamos a luchar contra la muerte, ¿no? Nosotros vamos a ganar contra la muerte, ¿no? A veces se nos olvida a los médicos que nosotros en su gran mayoría aliviamos, muy pocas veces curamos, generalmente aliviamos. Pero lo que se nos olvida muchas veces que siempre va a haber una última enfermedad en la cual nos va a llevar a esa etapa final de la vida. Siempre. Podremos salir de una, de dos, pero siempre va a llegar una última enfermedad que nos va a llevar a esta etapa final. Claro está, esperemos que cuando llegue esa etapa final haya un médico que al menos tome en consideración mi patología que tengo de fondo y mis decisiones anticipadas mías y de mi familia. Porque ¿qué es lo que sucede actualmente, no? Ustedes no sé si habrán escuchado, ¿no? Cuando iban a hacer guardias, bueno, ustedes la pandemia los ha limitado un poco, ¿no? ¿Qué dice la enfermera con el médico, no? No, en mi turno nadie se va, dice, ¿no? No sé si han escuchado, ¿no? En mi turno nadie se va. Entonces tienes un abuelito demenciado, con Parkinson, con síndrome de inmovilidad, con UPP, ya se para. Encima no tiene soporte familiar. Suben, le hacen masaje, le colocan catéter, le ponen noradrena. Si pues realmente su turno no se fue, se va en el otro turno. Entonces, ¿qué es lo único que ha hecho? Lo único que ha hecho es prolongar la agonía. O sea, no le ha salvado la vida a nadie. Ahí no le ha salvado la vida a nadie. En esas circunstancias que le estoy diciendo, no le ha salvado la vida a nadie. Lo único que han hecho es prolongar la agonía del paciente, prolongar su agonía, prolongar su sufrimiento del paciente y prolongar el sufrimiento de la familia, ¿no? Y hay veces no tenemos el tino de poder investigar o conversar un poquito con el paciente o con la familia de qué es lo que hubiera querido ese paciente para la etapa final de su vida, ¿no? Muchos de ellos, muchos de los adultos mayores con los cuales yo he podido conversar previamente antes de que lleguen a esa etapa final, muchos de ellos ya tenían definido qué es lo que iban a hacer, ¿no? Ellos no querían fallecer en un hospital, no querían que se los intuben, no querían que se los pongan una ventilación mecánica, ¿no? Pero lamentablemente a veces no exploramos esa situación, no exploramos, ¿no? Ya sea por la gran carga laboral que a veces hay, ya sea porque no tenemos
no tenemos ni el mínimo consentimiento que existe, pues, unas decisiones anticipadas, que muchas veces en nuestro país no hay costumbres, no las tenemos escritas, no están descritas, no están escritas ni en la historia clínica, ¿no? Pero uno debe, como médico, debe explorar, ¿no? Si tú te sientas a conversar o conversas con la familia y le preguntas qué hubiera querido el señor, ellos te van a decir, doctor, mi papá no quería que le hagan más nada, ¿no? Que no le intuben, que no le pongan cosas, más cosas, ¿no? Entonces, es bueno cuando estemos cuando, es bueno cuando estemos atendiendo pacientes de este tipo, que exploremos un poco sus decisiones anticipadas. Y eso va por por un tema de poder, mm, por un tema de, de la autonomía del paciente, ¿no? El paciente debe tratar de ser autónomo hasta el final, ¿no? Lo que también buscamos en cuidados paliativos es la autonomía del paciente. Bueno, esto es solamente para que vean ustedes ah, las primeras causas de muerte a nivel nacional. Vean que a la cabeza son tumores malignos, ¿no? Hay diferentes tipos de mama, pulmón, colon, recto, linfoma, ¿no? Todo lo que se les ocurra. De ahí, mira, vienen enfermedades infecciosas y otros accidentes por traumatismo. Pero de ahí hacia abajo, miren, todos son enfermedades crónicas, enfermedades del corazón, cerebrovasculares, respiratorias, diabetes, enfermedades del hígado, enfermedades hipertensivas, insuficiencia renal, ¿no? Enfermedad del corazón, o sea, todas son enfermedades crónicas, ya sean oncológicas y no oncológicas, ¿no? Entonces, eso nos dice que la dinámica, la dinámica poblacional, la dinámica de la morbilidad ha ido cambiando en el tiempo, ha ido cambiando. Antes, dentro de las 10 primeras causas que teníamos de mortalidad a nivel nacional, todas eran infecciosas, infecciosas por todos lados. Y eso ha ido cambiando. Ahora lo que predomina son las enfermedades crónicas. Y lo que siempre les digo, ¿no? Ustedes van a ser un grupo del grupo de los colegas que va a chocar con un sistema de salud, como siempre les digo, que no está preparado para atender a los pacientes mayores ni a la cronicidad en su conjunto. No solamente los pacientes mayores tienen enfermedades crónicas, sino que también hay pacientes adultos jóvenes con enfermedades crónicas avanzadas, generalmente de tipo oncológicas, pero también hay un grupo de tipo no oncológico. Entonces, si este sistema de salud no está adecuado para atender a los adultos mayores en su conjunto, imagínense cómo va a estar eh, cuando sumemos todos los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Al final, el sistema de salud van a ser estas personas y la demanda de pacientes va a ser esto, ¿no? Entonces, quizás yo ya no lo viva, lo estoy viviendo en parte, estamos viviendo nosotros en parte. Sabemos que esto va a venir. No sé si sabrá la gente que toma decisiones, de verdad a veces dudo si lo saben, si les interesa, pero esto va a venir, esta ola va a suceder y muy pronto, y muy pronto. Estoy hablando de unos 10 años, 15 años, se acordarán, de repente ustedes me van a atender en la emergencia, le voy a decir, por favor no me pongan catéter, por favor no me pongan nada. Ustedes van a ver esta situación. Esto lo estamos viendo parcialmente. La ola en un cuarto será ahorita la ola, pero lo que se viene con la cronicidad de la gente, con las enfermedades
crónicas no oncológicas con la diabetes, con la hipertensión, con la dislipidemia, con la cirrosis, con las enfermedades renales crónicas avanzadas, con los pacientes con VIH, con los pacientes con TBC multidrogo resistente. Nosotros no tenemos mucha experiencia en cuidados paliativos con pacientes con tuberculosis. Pero si quieren revisar un poquito, el África tiene bastante experiencia en cuidados paliativos en pacientes con TBC multidrogo resistente, ¿no? O con los XDR, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos mucha experiencia, ¿no? No manejamos ese tipo de pacientes. A lo más hemos llegado hasta pacientes con VIH. Eh, pero se viene, la cosa está fea, la cosa pinta fea para el futuro. Como le digo a mis alumnos de práctica, actualmente el sistema no está adecuado. Y miren lo que se viene. El sistema no está adecuado para atender personas viejas, menos personas con cierto grado o con cronicidad, ¿no? Con cronicidad avanzada. Lo que ya les había dicho, ¿no? Son los cuidados paliativos, son los cuidados activos totales de la enfermedad que no tiene respuesta a un tratamiento curativo. El objetivo es conseguir mejorar la calidad de vida en lo que es el aspecto físico, psíquico, espiritual y social del paciente y la familia. Físico, lógico, podemos hacerlo. Tenemos herramientas, tenemos los opioides mayores, tenemos morfina, oxicodona, buprenorfina, lo tenemos, ¿no? Y teniéndolo, muchas personas todavía sufren y mueren con dolor. Es una cosa inconcebible, ¿no? Lo que siempre digo, ¿por qué pueden recibir cuidados paliativos solamente los que tienen cuidado, los que tienen seguro privado? ¿Por qué no puede recibir cuidados paliativos el que vive en el Cerro San Cosme o el que vive en el Cerro del Agustino, el que vive en Catalina Huanca? ¿Por qué no puede recibir cuidados paliativos? ¿Por qué solamente el que tiene seguro particular puede recibir cuidados paliativos en Sana, en Internacional? ¿No? Ahí sí, están súper desarrollados los cuidados paliativos. Pero ¿por qué no puede recibirlo el común de la gente? Por qué el Estado no puede brindar estos cuidados paliativos en su totalidad? ¿Qué le falta? Plata hay, gente preparada hay. ¿Falta un poco de conocimiento? Sí, falta un poco de conocimiento. Felizmente el doctor Jaime pudo integrar dentro de su currícula en pregrado al menos hablar algo de cuidados paliativos, ¿no? Porque muy pocas universidades hablan de los cuidados paliativos, ¿no? Los únicos son San Marcos, no sé si en pregrado, pero en posgrado sí, los residentes de tercer año de medicina interna llevamos unos temas de cuidados paliativos con ellos. ¿Y a quiénes se pueden beneficiar? No solamente los pacientes con enfermedades oncológicas, como le digo, ¿no? Con enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Por ejemplo, pacientes con Parkinson, con demencia, con esclerosis lateral amiotrófica, con DBC, los pacientes con falla cardíaca crónica, NAIJA 3, NAIJA 4, que tienen una fracción de eyección menor de 30%, pacientes cirróticos, una cirrosis avanzada, Child-Pugh-C, pacientes con EPOC, PIC avanzado, enfermedades renales avanzadas, neoplasias avanzadas, VIH, y en el COVID. El COVID fue una experiencia, bueno, no podría decir, bueno, es no sé si buena para nosotros, pero malísima pues para la familia y para la gente que perdió mucha familia en la pandemia, ¿no? Pero logramos que se coloque morfina a aquellos pacientes que están en la etapa final de vida, ¿no? Y eso nos costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Nos costó inclusive que los neumólogos dijeran que nosotros estábamos matando a los pacientes. Ya tengo el perro de la vecina que me va a volver loco, la verdad.
Entonces, nos costó a nosotros que, por ejemplo, los neumólogos digan que nosotros estábamos matando a los pacientes con COVID. Tuvimos que sacar una guía en el Hipólito para el manejo de pacientes en etapa final de vida, o el manejo de opioides, ¿no? Para que calme la disnea, calme la ansiedad, ¿no? Y para que si es que llega el fallecimiento, llegue de la mejor manera, porque ustedes se imaginan qué es fallecer ahogándote, que no te entre aire a tu pulmón, imagínate. Entonces logramos instalar, después de el INEM, Cayetano y tercero éramos nosotros en el uso de opioides durante el COVID. Y el uso de opioides a nivel internacional fue catalogado como un indicador de calidad en la pandemia. Entonces, después del INEM, después de Cayetano, venimos nosotros con la cantidad de uso de opioides a nivel nacional, ¿no? Claro que nos costó que nos digan que estábamos matando a la gente, una guerra con los neumólogos, ¿no? Porque ellos supuestamente eran los dueños y señores, pues, del COVID, ¿no? Porque son neumólogos, pero no ven, pues, esa parte final de vida, ¿no? No la ven. ¿Qué hacías cuando un paciente, pues, ya no podías meterlo al ventilador mecánico, ¿no? Y sabías que iba a fallecer y se ahogaba? Doctor, me ahogo, no puedo respirar. ¿Qué haces? Lo miras, le pones oxígeno, igualito. Entonces, ¿qué hacíamos? Colocábamos la morfina en infusión, ¿no? Y aliviaba al paciente. Algunos mejoraban, inclusive algunos pacientes salieron, algunos pacientes, bueno, a todos los pacientes le poníamos morfina y mejoraba la saturación. Algunos mejoraban la saturación, calmaba la ansiedad y el paciente ventilaba mucho mejor, su patrón ventilatorio mejoraba. Algunos de ellos han logrado sobrevivir, otros definitivamente ya no. Pero acuérdense que hay una lesión a nivel pulmonar por la hiperventilación que tiene el paciente, por la desesperación que tiene, también hay una injuria pulmonar. Entonces, al aliviar nosotros la ansiedad, la disnea, el paciente ventilaba mucho mejor, ¿no? Y esa injuria pulmonar por hiperventilación que informan los artículos podía de repente disminuir. Cosa que hemos tenido pacientes que han salido, ¿no? Saturaban 80%, pero estaban tranquilos, no estaban desesperados ni ahogándose. Al que no le ponías la morfina, saturaba 80, estaba desesperadísimo, ¿no? Entonces, son cosas, son experiencias que uno ha pasado, ¿no? Pero es que eso nosotros lo veíamos a diario con los pacientes con EPI, con EPOT, con falla cardíaca que tienen disnea severa, ¿no? Estaban con la última medicación de generación, el levosimendan, que le ponían a los pacientes con falla cardíaca, pero igual tenían la disnea, ¿no? Pasaban a nuestro servicio y pum, le ponían morfina, mejoraba un montón, ¿no? Entonces, ya teníamos experiencia de manejar estos pacientes, ¿no? Con dificultad respiratoria severa o con disnea severa. Este es un instrumento que nosotros utilizamos para la identificación de los pacientes que tienen necesidades paliativas. Véanlo, hay un montón de artículos. Revisaron, este es el NETPAL. El NETPAL. Y esto, ¿quiénes necesitan cuidados paliativos? A nivel mundial hay 40 millones de personas anualmente. O sea, imagínense la cantidad, 40 millones. De esos 40 millones, solamente reciben cuidados paliativos 14%. 14% solamente recibe cuidados paliativos. El 86% no lo recibe. De ese 14%, o sea, de ese 40%, de esos 40 millones, 39% son por enfermedades cardiovasculares. 34 tienen cáncer, 10% tienen neumopatías crónicas, EPOC, EPIT, 6% VIH y 5% tienen diabetes. Pero de esos 40 millones solamente reciben el 86%. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en los pacientes que requieren atención paliativa? El dolor. El dolor.
lo principal. Disnea, anorexia, náusea, vómito, sequedad de la boca, delirium, ansiedad, depresión. Entonces, esos son los síntomas muy frecuentes en un paciente en la etapa final de vida, ¿no? Lo que les decía, ¿no? 86% no reciben cuidados paliativos, solamente el 14% a nivel mundial. En nuestro país, ¿ustedes saben cuántos pacientes requieren anualmente atención paliativa? ¿Alguien tiene una idea? La delegada. No, doctor. 150.000 personas requieren atención paliativa anualmente en nuestro país. 150.000, señores. ¿Cuánto por ciento creen que recibe atención paliativa? Una idea, lancen un número. De esos 150.000, ¿cuántos creen que reciben cuidados paliativos? Lancen un porcentaje. Doctor, similar a estas estadísticas, 14%. Ya, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? Un 10%. 20. 10%, vamos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Aunque ustedes no lo crean, señores, el 1% solamente tiene acceso a los cuidados paliativos. El 1% de esos 150.000 personas al año que requieren atención paliativa. Es nada, es nada. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? En el Perú debe desarrollarse una política de Estado en cuidados paliativos y de un sistema de salud que los brinde. Felizmente, la ley de los cuidados paliativos salió el 2018 y el 2021, a finales del 2021, se trabajó la norma técnica, que ya salió, en la cual el Hipólito ha sido partícipe de ello. Es fundamental la formación de profesionales médicos desde pregrado. Al menos estamos intentando hacerlo con ustedes, al menos que tengan el concepto y que se lleven al menos esa idea de que existen los cuidados paliativos. Promover el conocimiento práctico en los profesionales para brindar una atención que responda a las necesidades y expectativas de los pacientes y sus familias, ¿no? Si el profesional no conoce sobre los cuidados paliativos, ¿qué le puede decir a la familia? ¿Qué le puede decir al paciente? Nada. Que le sigan dando hasta el final, dice, ¿no? Hasta el final. Lúchala hasta el final, dice, ¿no? Y va a suceder, pues, que como hay en el hospital, o como antes teníamos en el hospital pacientes con cáncer de pulmón avanzado, ventilación mecánica. Estamos salvando la vida, dice. No le estás salvando la vida, estás prolongando la agonía, que es muy distinto. Yo no sé cuál era el concepto de vida de lo que tenían los colegas, ¿no? Pero para mí y para lo que uno estudia, el concepto de vida se basa en la autonomía de la persona. No, no que estés metido en un ventilador 24 horas por una semana más. Eso no es vida. Revisar las leyes y procedimientos para mejorar el acceso a la analgesia como opioides, ¿no? Básicamente eso. ¿Alguna pregunta? ¿Me habrán escuchado o se quedaron dormidos? Están viendo Netflix. Sí, lo hemos escuchado, doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, Dime. en cuanto a los cuidados paliativos, doctor, entonces debería ser un tema trascendental en todas las especialidades o debería ser esta como una subespecialidad? ¿O cómo es? ¿Cómo se maneja? Creo que ahora, bueno, lo maneja geriatría, A ver, pero hay enfermedades que creo que no necesariamente lo tienen los ancianos y también entran a cuidados paliativos. ¿Cómo se manejaría en el claro.
ahí es una muy buena pregunta. Los cuidados paliativos es transversal a todas las especialidades. Si tú ves las patologías a las cuales yo te he dicho, cursan por todas las especialidades, por neumo, por gastro, por neurología, por endocrinología, por nefrología, por cardiología. En otros países es una subespecialidad. En otros países no tenemos nosotros la subespecialidad. Eh, en otros países la hace el internista, la hace el geriatra, la hace el médico de familia, la hace el oncólogo, ¿no? Hacen la especialidad, o la subespecialidad. Eh, Hacen neumólogos, también hacen cuidados paliativos. Es una especialidad o es una especialidad que es transversal a todas las especialidades, porque todas las especialidades tienen pacientes para cuidados paliativos, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe hacer acá en el país. En el país no lo tenemos todavía. San Marcos quiere abrir la especialidad. Quiere abrir la especialidad. Entonces, vamos a ver pues en qué acaba. Solamente ha iniciado la maestría de cuidados paliativos San Marcos hace 2 años. Ya tiene una promoción que ha salido. Cayetano recién está empezando a hacer la maestría. Todavía no tiene ninguna promoción. Pero se tiene que hacer la especialidad. No es como un residentado médico eh, presencial, ¿no? Es muy distinto. La forma de abordaje, la forma de ver y todo eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Una pregunta? ¿No hay más preguntas, muchachos? Hay un video de la unidad de cuidados paliativos del hospital. Si quieren la ven. ¿Ya? Es unidad de cuidados paliativos, Hospital Hipólito Unanue. Somos el único hospital a nivel nacional que tiene una unidad de cuidados paliativos hospitalario. Cayetano tiene una unidad de paliativos domiciliario. Nosotros tenemos hospitalario. Eh, para la nota final, ya le dije a la doctora Rosa Yazares que me tienen que presentar un comentario, no más de 20 líneas o 30 líneas, de tres documentales cortos que hay. 2 están en Netflix y uno está en YouTube. Los de Netflix, apunten, ¿ah? Los de Netflix se llaman, uno es La Partida Final y el otro es Extremis, con X, Extremis. Son documentales cortos. Extremis es cuidados paliativos en UCI. La Partida Final son cuidados paliativos en domicilio en Inglaterra. Y los demás días es la que está en YouTube y son cuidados paliativos domiciliares en España. ¿Ya? Quiero un comentario así pequeño, no más de 20 líneas. Comentario pequeño de los tres documentales. Al final un día después de que acabe el examen, me lo presentan, me lo mandan al correo institucional. Eso va a ser parte de la nota. ¿Ya? ¿A qué hora tienen con la doctora, con el doctor? Doctor, a las 8. Doctor, una pregunta. Eso sería después del examen final, ¿verdad? Ujú. Ya. ¿Y se lo mandamos a su correo o va a asignar una tarea en el grupo? Mm,
A ver, ¿cómo sería mejor? Que lo manden al correo, muy disperso, ¿no? Mejor como un archivo ahí en el grupo, creo yo. Ah, ya, lo subimos a una carpeta dentro del grupo entonces. Ajá. Ya, doctor, está bien. Sí, sí, porque ya he tenido problemas con el grupo. Me dicen, no, doctor, yo le mandé, pero ¿a dónde? Al correo institucional, pero... Y se combina con un montón de cosas que nos mandan al correo. Ujú. Ya, doctor, está bien. Los chicos ya escucharon. Ya. Doctor, Dime. doctor, en relación al instrumento doctor Nepal, este instrumento nos ayuda para entender el deterioro del paciente en cuidados paliativos o para, digamos, ver qué es lo que se puede usar, para qué nos sirve básicamente. Para la identificación, para identificar qué paciente tiene necesidades paliativas. Es que muchas veces confundimos que los cuidados paliativos son los cuidados al final de la vida, o sea, el paciente que está en agonía. Y los cuidados paliativos no son los pacientes que están en agonía. Los cuidados paliativos van más allá. Los cuidados paliativos van desde el diagnóstico del paciente. Por ejemplo, un paciente con cáncer, lo diagnostico y debería verlo oncología y cuidados paliativos. Cuidados paliativos lo ve por el tema de la depresión, del manejo del dolor. Lógico que la actuación inicial de oncología va a ser mucho mayor en la etapa inicial de la enfermedad, ¿no? Su actuación de ellos va a ser mucho mayor. Nosotros vamos a actuar poco, ¿no? Mínimamente. Pero conforme avanza el tiempo, el paciente puede mejorar, curarse y salir. Pero aquellos pacientes que no se curan, la actuación de cuidados paliativos va a ir aumentando, porque ya no solamente se va a presentar dolor, se va a presentar disnea, ansiedad, depresión, anorexia, y nada de eso lo maneja el oncólogo. Por eso que el oncólogo solamente da quimioterapia, ¿no? Ya, entonces no solamente se usaría para pacientes terminales, como la mayoría piensa. No, es desde el inicio del diagnóstico. Lógico que el NETPAL te ayuda, si tú lo lees un poquito y dice, te sorprendería si el paciente falleciera en los últimos 12 meses, o sea, le da más o menos un periodo de un año de vida, ¿ya? Porque antes decían cuidados paliativos menor de 6 meses, pero ¿en base a qué? Ah, en cambio ahora sí dicen un año. ¿Te sorprendería si el paciente falleciera en los próximos 12 meses? Sí, no, tienes que responder, pues. La pregunta está hecha en negativa, ¿no? Si la respuesta es no, no me sorprendería que fallezca en los próximos 12 meses, es un NETPAL positivo. Un NETPAL positivo más cualquiera de la relación que tiene ahí, más uno, ya es un paciente que requiere cuidados paliativos. Entonces tienes un año para trabajar con el paciente. O sea, tú identificas, allá, este paciente tiene necesidades paliativas. Entonces tú lo identificas tempranamente y tienes un año para trabajar con ese paciente, para trabajar con el paciente y con la familia, ¿no? Trabajar dolor, trabajar ansiedad, trabajar depresión y trabajar las decisiones anticipadas. Acuérdense mucho de las decisiones anticipadas. Los cuidados paliativos existen porque se tiene que velar por la autonomía del paciente. El paciente decide, él decide qué va a hacer con su vida, dónde va a fallecer, dónde, ¿no? ¿Qué es lo que va a recibir? ¿Va a recibir quimioterapia o no va a recibir quimioterapia? Entonces, eso es lo importante en cuidados paliativos, ¿no? Velar por la autonomía del paciente. Entonces, yo lo identifico con el NETPAL un año antes, entonces ese año puedo trabajar tranquilamente con el paciente y familia. ¿Sí? No sé si se entendió. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿A qué hora tienen clase con el doctor? Doctor, a las 8 de la noche. Hay un video que a mí me gusta ponerle siempre, que es el reconocimiento del doctor
tuve la oportunidad de hacer la maestría con el doctor Marco Gómez Sancho, que es uno de los médicos paliativistas más reconocidos a nivel europeo. Conocí cuando hicimos la maestría de cuidados paliativos. Es una persona excelente, de verdad, es un maestro. Todavía tienen tiempo, son unos 15 minutos demorará su premiación y da una explicación rápida y concisa de los cuidados paliativos. ¿Tienen tiempo para escucharla? Sí, doctor. ¿O ya están apurados? ¿Ah? Sí, Sí. creo que sí estamos, sí podemos escucharlo. No sé qué dicen mis compañeros. Sí, doctor, no hay problema. No hay problema. Me avisan si se escucha. En esta ocasión se premia a quienes acompañan a los pacientes en ese final de su vida y les quitan angustia y sufrimiento innecesario. ¿Se escucha? Sí se escucha, doctor. En esta ocasión se premia a quienes acompañan a los pacientes en ese final de su vida y les quitan angustia y sufrimiento innecesario. Y lo hacen con los cuidados paliativos, porque ahora todos sabemos ya qué es eso de los cuidados paliativos, pero hubo un tiempo en que la asociación tuvo que cubrir aquellos lugares donde la medicina pública no llegaba. El doctor Marcos Gómez, que es nuestro galardonado, es el pionero en España en cuidados paliativos y es el máximo referente en esta especialidad. Creó y desarrolló en Las Palmas un servicio de cuidados paliativos en colaboración con la Asociación contra el Cáncer. Por tanto, el premio V de Vida es para Marcos Gómez, que sube a continuación al escenario para recibirlo. Y ahora es su turno para dirigirnos unas palabras. Alteza Real, excelentísima señora ministra, señor consejero, defensora del pueblo, Isabel Oriol, autoridades, amigas y amigos, a todos muchas gracias a la asociación. Aunque tengo poco tiempo, no me importa emplear un minuto de los 3 que tengo en dar las gracias. Y no solamente por este galardón que recibo en nombre de todos los profesionales españoles que se dedican a la noble tarea de ayudar a los pacientes al final de la vida. Además, quiero decirles que hace prácticamente un cuarto de siglo, con una ayuda, entre otras, de la Asociación Española contra el Cáncer de la Junta Provincial de Las Palmas, me fui al Instituto Nacional de los Tumores de Milán a estudiar los cuidados paliativos. A mi regreso, estaba volviendo de Inglaterra la condesa de Elda, María Fernanda Méndez Núñez Gómez Acebo, que en paz descanse. Repito, a la sazón presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer,
venía muy influenciada por los hospices ingleses y le presenté un programa de asistencia domiciliaria para que los pacientes pudieran morir en sus casas. Le llamó tanto la atención que pusimos un programa conjuntamente en Las Palmas de asistencia domiciliaria. Y ese fue el germen y terminó con 70 programas iguales a lo largo y ancho de toda España. Yo creo que el trabajo que ha hecho la Asociación Española contra el Cáncer por los pacientes al final de su vida no es suficientemente reconocido ni suficientemente conocido. En unos momentos en los que en España no había nada, absolutamente nada. Les estoy hablando de hace 25 años, el año 1989. Éramos 3 gatos, literalmente, y la Asociación Española contra el Cáncer, progresivamente, poco a poco, puso en marcha hasta 70 programas, como os digo. Le traduje el programa del voluntariado asistencial a los pacientes terminales, el reglamento de los voluntarios, y puso también en aquel momento en marcha el programa de los voluntarios específicamente asistenciales para acompañar a los pacientes. Mi recuerdo para María Fernanda, Cecilia, Isabel, todas las presidentas que han seguido apoyando la tarea de los cuidados paliativos. Me parece bonito que la V de vida se relacione con los cuidados paliativos, porque en contra de lo que mucha gente cree, no ayudamos a morir a los enfermos, les ayudamos a vivir hasta el último instante, intentando mantener o mejorar la calidad de vida hasta ese momento. Y lo hacemos a través de los cuidados paliativos. Miren ustedes, la medicina cada vez es mejor. Los médicos cada vez somos mejores. Gracias a la investigación, a la clínica, al diagnóstico precoz, a la prevención, hoy conseguimos que muchos enfermos que antes se morían, hoy se salven. Y los que no se pueden salvar, que tengan supervivencias muy largas. Pero antes o después, tenemos que ser conscientes que habrá una última enfermedad. Algunas veces a los médicos, que en ocasiones somos demasiado soberbios, nos vendría bien recordar que cada vez que curamos a un enfermo, lo hacemos de manera provisional, que antes o después tendremos que afrontar el final. Por lo tanto, los cuidados paliativos, llega un momento en el que por mucho que avance las ciencias y la medicina, será la única posibilidad racional de ayudar al paciente. Ustedes saben que los cuidados paliativos es la atención total, intentando resolver los problemas físicos, psíquicos, psicológicos, espirituales del paciente y sus familiares. Y si es necesario, el apoyo debe incluir el proceso del duelo. A nadie se le escapa que es una tarea difícil. Algunas veces es dura, física y psicológicamente, incluso muy dura. Estar en contacto constante con el dolor, el sufrimiento, la decrepitud y la muerte llega a ser absolutamente fuerte muchas veces para nosotros. Pero les garantizo una cosa, no somos héroes, porque eso, que es así, se compensa con creces con lo que recibimos de los enfermos. Quien hace un acompañamiento empático, sincero, honrado al lado del enfermo, es mucho lo que va a aprender del proceso de morir antes de ser él el que ocupe la cama que en este momento ocupa su paciente. Y nos van a enseñar a reorganizar nuestros valores, porque ese enfermo al final de su vida nos va a decir su biografía, nos va a decir lo que le importa y lo que no. Han sido más de 20.000 pacientes acompañados. Ni uno solo al final echó de menos haber estado más horas en la oficina, o tener un apartamento más grande, o tener un coche más potente. Ni uno. Todos han echado de menos no haber estado más tiempo con los niños, no haber visto crecer a sus hijos de otra manera, no haber sido más solidarios, no haber oído más a Mozart o a Bach. Y eso nos lo transmiten los pacientes. Y nosotros escalonamos nuestros valores gracias a lo que aprendemos de los pacientes.
Pregúntenle ustedes a los voluntarios, que aquí habrá muchos de los más de 15.000 que tiene la Asociación Española contra el Cáncer. Les dirán algo muy similar a esto. Yo empecé mi tarea con la noble intención de dar algo de mí a los demás. Pero, óigame, he recibido mucho más de lo que he dado. Hay 3 palabras de la Biblia que yo creo que son absolutamente sagradas y universales. Dad y recibiréis. 3 palabras, señores, 3 palabras. Todo aquel que da, que ayuda de manera desinteresada, antes o después termina recibiendo más de lo que ha dado. Por lo tanto, yo les digo que amamos nuestro trabajo. Como decía Confucio, elige un trabajo al que amas y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Creo, para terminar, que la atención a los enfermos al final de la vida debería ser una prioridad en un país civilizado. Sin embargo, en España todavía hay muchas personas, muchos enfermos, que mueren con un sufrimiento perfectamente evitable si se hiciera lo que hay que hacer. Creo sinceramente que recibir una adecuada atención profesional y humana de calidad al final de la vida no debería considerarse un privilegio, sino un auténtico derecho humano. No olviden nunca olviden ustedes que los cuidados que un pueblo suministra a sus ciudadanos más pobres, más indefensos, más frágiles, más viejos, más enfermos, es un indicativo de su grado de civilización. Muchas gracias. Bueno, espero que lo hayan entendido mejor que yo. O mejor lo haya explicado mejor que yo, perdón. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario, muchachos?